Estamos dando inicio a nuestra sesión con la plática de esta semana. La plática de esta semana, ¿sí?, es la llegada del coronavirus desde una mirada psicosocial. Mi nombre es Rafael Lastra, soy parte de Psicotepal AC, y esta plática la va a dar Valeria, perdón la garganta, Valeria Moscoso Ursúa, ¿sí? Valeria es psicóloga, tiene una especialidad clínica de la Universidad de Santiago de Chile, es maestra en intervención psicojurídica y forense de la Universidad Diego Portales. Es especialista en temáticas relativas a los derechos humanos. Actualmente se desempeña como directora del área de trabajo y acompañamiento psicosocial de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, muy conocida en el medio de los derechos humanos como la COMI. Ella estudió también psicoterapia corporal, estudió aquí con nosotros en Psicotepal, es una psicoterapeuta corporal. Ella es miembro de la Red Nacional de Peritos y expertas independientes contra la tortura, desde su formación en 2012, y también de la Red Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos desde 2015. Actualmente es coordinadora académica del Diplomado de Atención a Víctimas de Violencias y Catástrofes de la Universidad Iberoamericana, en conjunto con el Museo Memoria y Tolerancia, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México la COMI, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Ahí se me anda olvidando el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Es participante y autora de diversas publicaciones en la materia, así como ponente y facilitadora de múltiples talleres especializados y espacios de formación relacionados a derechos humanos. Entre otros, ha facilitado y formado parte de equipos de intervención en esta cuestión psicosocial. Actualmente también es docente en la formación de psicoterapeutas con nosotros. El tema de hoy, que es la llegada del coronavirus, ¿sí?, lo va a retomar ella desde la mirada psicosocial, que es su especialidad, ¿sí? Y esta situación de la llegada, pues nos habla de muchas cosas, no es solo el impacto del confinamiento, no es solo el miedo, sino hay muchos más aspectos que hay que tomar en cuenta. Así es de que les presento a Valeria, Valeria Moscoso, ¿sí?, Ursúa, para que no se enojen sus dos papás. Y la dejo con ustedes. Adelante, Vale. Gracias. Gracias y, bueno, gracias Rafa, gracias Citla, gracias a Psicotepal por el espacio y por estar facilitando como estos pláticas, charlas, ¿no?, intercambios semanales en donde podemos seguir construyendo, creando, reflexionando, qué sé yo, en este contexto tan extraño en el que estamos. Me ha sido difícil lidiar con la virtualidad, justamente en este contexto. Así que disculparán ustedes si de repente se me va, se me bota o me escucho rara o se me traba por ahí algo. Espero que no. Creo que a estas alturas ya lo he ido manejando, pero pues sí, está difícil. Entonces, estoy poniendo, perdón, la presentación. Pero bueno, mientras justo... ahí está, ¿verdad? ¿Segundo ya está? ¿Nada más confirmar? Sí. ¿Sí? Ahí está. Perfecto, muchas gracias. Pues nada más como para aterrizar algunas ideas la presentación, pero porque me parece importante a partir de todo lo que ha estado sucediendo, realizar esta reflexión desde este enfoque, ¿no? Estamos en un momento bien complejo, en donde todo está siendo nuevo, en donde estamos como reaprendiendo un montón de cosas, donde estamos
teniendo que lidiar con el cambio de toda nuestra vida, ¿no? Prácticamente. Y de repente sí hemos estado centrados o centradas, en particular en los estratos sociales en donde nos manejamos quienes tuvimos el privilegio de ser profesionales, de tener una chamba, de mantener esa chamba, de estar aquí en casa, pues de centrarnos como en el tema del coronavirus a partir del estrés que está causando el aislamiento, la cuarentena, de lo que es el trabajo en casa, de la virtualidad, ¿no? Pero lo que hemos estado viendo últimamente en noticias, en redes, es que esto está llegando muchísimo más allá, ¿no? Y muchísimo más allá de la mera preocupación de qué pasa en el aislamiento, ¿no? O de qué está pasando con el home office. Entonces, de ahí es que han estado apareciendo un montón de debates, de discusiones, pero también de declaraciones de cómo tenemos que ampliar nuestra mirada, y desde ahí es donde la idea es de hablar el día de hoy de esto, de la llegada de esta pandemia, pero desde una mirada psicosocial, y tiene que ver con en el contexto en el que estamos, ¿no? Entonces la invitación un poco es abrir la mirada y a veces hasta salir un poquito del tema del coronavirus. Entonces, bueno, voy a ir empezando, ¿no? De partida, pues sí, ¿no? Ubicarnos en la actualidad, en lo que estamos viviendo, en un momento que es de plano único en la historia, ¿no? Y que nos está sacudiendo fuertemente en cosas que son bien importantes en nuestra manera de relacionarnos, en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de percibir el mundo, ¿no? Todo se nos hizo bolas y se dio vueltas, ¿no? Es una amenaza además que es de alcance planetario, ¿no? Recuerdo y he estado platicando con un montón de gente que me ha hablado del tema de cuando fue la influenza, pero que se redujo un poco a México, ¿no? Que es como lo que más se parecía. En estos momentos estamos en una pandemia que ha alcanzado a todos y cada uno de los países, ¿no? En la cual no tenemos todavía una vacuna, no tenemos una respuesta, no tenemos una solución, que se ha propagado rapidísimamente por las distintas redes de transporte. Hoy en día la conectividad, ¿no? De transporte es impresionante, pero de la que además nos estamos enterando minuto a minuto de todo lo que está pasando. Y esto tiene pros y contras porque nos enteramos de cosas que son necesarias, pero también estamos recibiendo una sobrecarga de información muchísimas veces falsa o malinterpretada, que también está generando una serie de efectos, ¿no? Y aquí entonces entender, como decía bien Rafa al principio, que el tema del virus no solamente es el tema de lo que el virus representa para la salud, ¿no? Para nuestra salud o para la salud de las personas, ¿no? O para el riesgo de perder la vida, sino los impactos que este virus y sus respuestas, las respuestas que se están tomando frente al virus, en todo sentido, ¿no? Desde lo psicoemocional, por supuesto, pero también las sociales, las económicas, las laborales, las políticas, las culturales incluso, ¿no? Entonces, todo esto que se está dando alrededor de este virus que está afectando nuestra salud es también algo que nos está pegando de manera muy, muy fuerte, ¿no? En este sentido, y si lo vemos como más reducido a la psicología, pues, sí podemos entender la llegada de este virus como un incidente crítico. ¿Y cómo se define un incidente crítico? Desde la mirada psicológica, es un evento inesperado y disruptivo, palomita, ¿no? Que nos perturba y que desorganiza toda nuestra vida, también palomita, que irrumpe nuestro continuo vital, ¿no? Íbamos por un caminito y de repente, chas, llegó, interrumpió todo, y que está alterando distintas esferas de nuestra existencia, no nada más una, sino que está en todas las áreas de nuestra vida generando una serie de afectaciones. Entonces, sí podemos entender este virus como un incidente crítico, ¿no? Y los incidentes críticos lo que hacen es que generan altos niveles de estrés, ¿no? Y no me voy a detener muchísimo en lo que significa el estrés, ¿no? O en cuáles son los impactos del estrés, pero cosas muy, muy sencillas y básicas es, punto uno, el estrés no es algo malo, ¿no? El estrés es una respuesta natural de nuestro organismo que nos genera una serie de cambios psicofisiológicos, es decir, en el cuerpo físico, interno, externo, pero también en nuestras emociones, en nuestras conductas, para responder a una demanda, ¿no? Entonces, el estrés no es malo, el estrés lo vivimos en todo momento. El problema es cuando el estrés se mantiene en el tiempo o amenaza nuestra vida o se vuelve crónico, ¿no? Antes de eso, el estrés simple y sencillamente es una forma en la que nuestro organismo se prepara para responder, ¿no? Y eso va generando
una serie de cambios y modificaciones en nuestro ser para que podamos responder. Pero como les digo, efectivamente, cuando tiene un impacto que es sostenido, que es muy intenso, que es incontrolable, que nos amenaza la vida y la integridad, puede generar impactos que son más fuertes. Pero además, una cosa importante que quisiera compartir respecto al estrés es que una de sus reacciones principales, ¿no? Fuera de todas estas que están aquí, que tiene que ver con el cuerpo, la musculatura, el cerebro, etcétera, es que el estrés genera algo que se llama el efecto de visión de túnel, ¿no? Y hagan de cuenta que efectivamente es como si tuviéramos, no sé si han visto a los caballitos explotados en las calandrias que tienen estas cosas a los lados y que nada más pueden ver hacia el frente y no pueden ver nada que está alrededor. Más o menos a eso se refiere la visión de túnel, ¿no? Cuando percibimos un peligro, cuando estamos en situaciones de estrés, lo que hacemos es concentrarnos únicamente en ese peligro. El cuerpo inmediatamente lo hace, no es algo consciente, ¿no? Todos nuestros recursos del organismo, o casi todos, se van a la tarea de tratar de enfrentar el peligro o de escapar del peligro, ¿no? Y en ese sentido perdemos nuestra visión periférica y nuestra capacidad entonces para notar todo el entorno, ¿no? Y empezamos a desatender todas esas otras cosas del entorno o todos los elementos que nos parece que no son importantes para esto que estamos tratando de sobrellevar, ¿no? Y nuestra visión limitada, pues por supuesto, entonces nos lleva a una limitada capacidad para evaluar escenarios y para tomar decisiones más idóneas. Una vez más, esta visión de túnel no es que necesariamente sea negativa, es una función del cuerpo que nos permite preservar la vida cuando estamos en amenaza, ¿no? Es una reacción natural y que nos ayuda a sobrevivir. Pero, de nuevo, si esto se mantiene en el tiempo, entonces sí puede generar cosas que pueden ser dañinas, ¿no? O afectar a la persona o a las personas, ¿no? Y dentro de la visión clínica puede hablarse de lo que se ha llamado el trauma, ¿no? Pero bueno, hasta acá, y ya voy a explicar por qué estoy explicando esto, valga la redundancia, es como la reacción y la mirada psicológica tradicional, ¿no? Exclusivamente psicológica, ¿qué pasa en el cuerpo, ¿no? Pero lo cierto es que las personas no estamos en una burbuja y no reaccionamos dentro de una burbuja, ni tampoco pasan las cosas en una tabula rasa, ¿no? Donde no hay antecedentes, no hay historia, no hay contexto, no hay entorno, ¿no? Sino que todas estas reacciones que vamos teniendo ante los incidentes críticos, ante estas situaciones, se dan en un contexto. Y se dan en un contexto donde estamos además en relación con otras personas, ¿no? Y en ese sentido, el propio incidente crítico del virus llega a un lugar que ya tiene una configuración, un entorno determinado, que también va a influir en cómo el coronavirus está siendo visto, recibido, percibido y cómo estamos reaccionando ante él, ¿no? Aquí es donde lo importante es hablar del enfoque psicosocial, ¿no? Cuando hablamos de la llegada del coronavirus desde un enfoque psicosocial o una mirada psicosocial, pues, ¿qué es esto de lo psicosocial, no? Generalmente se ha tendido a confundir mucho este término y además porque en los últimos años se ha puesto muchísimo de moda, a todo le ponen atención psicosocial, intervención psicosocial, apoyo psicosocial, y lo cierto es que no necesariamente todo lo que tiene el apellido de psicosocial entiende o recoge lo que realmente es lo psicosocial, ¿no? Y muy a grandes rasgos, no dar una clase completa de lo que es lo psicosocial, pero el enfoque psicosocial es una herramienta, no es psicología más sociología, que es generalmente lo que más viene a la mente, ¿no? Es una herramienta metodológica. Hagan de cuenta, son unos lentes. Y creo que queda más claro, por ejemplo, como cuando hablamos de la perspectiva de género. La perspectiva de género, el enfoque de género son unos lentes que nos permiten mirar el mundo de manera distinta, ¿no? No es que solamente yo hablo de mujeres, ¿no? O de las cosas del género, sino es poder entender con esta herramienta metodológica de análisis, ¿no? Cosas que a lo mejor no están siendo vistas en la realidad superficial. Lo mismo es el enfoque psicosocial, ¿no? Es una herramienta y una metodología de análisis que a lo que nos invita es a tener una mirada más amplia, más abierta, ¿no? Muchísimo más allá de la psicología, ¿no? No es psicología, ¿no?
y que lo que nos plantea esta mirada es que hay que reconocer que entre lo biológico, lo psíquico, el individuo, lo social, lo macrosocial, existen una serie de relaciones dialécticas, ¿no? Que todo se va co-construyendo y se va modificando mutuamente, ¿no? Que lo que yo hago influye a otros, que lo que sucede en el mundo me influye a mí, y son esas relaciones las que son importantes entender cuando uno genera análisis de realidades, ¿no? O de contextos. En ese sentido, entonces, lo importante no es solo lo biológico, solo lo psíquico, solo lo social, sino las relaciones en estas cosas, ¿no? Y estas relaciones son las que nos van a permitir entender procesos, experiencias y problemáticas tanto de individuos como de grupos, ¿no? Lo hace más complejo también. Extrae también el foco de lo que es individual, de lo que es médico, de lo que es patológico, y nos lleva justamente a hacer análisis más completos, ¿no? A no entender a lo mejor las reacciones de las personas como síntomas, como trastornos, como enfermedades, ¿no? Individuales, como una falla interna, sino que las personas, los individuos, los grupos reaccionan a lo que está sucediendo en el ambiente y en ese sentido, pues son reacciones normales a situaciones que pueden ser anormales, ¿no? Y reacciones que pueden ser normales a situaciones anormales, dígase conflictos sociales, guerras, pero también pueden ser desastres naturales como el terremoto o también pueden ser situaciones como la actual pandemia, ¿no? En ese sentido, todo lo que estamos viviendo, experimentando, cómo estamos reaccionando, es lógico de acuerdo a la amenaza que estamos viviendo y no es que estemos mal, que tengamos un trastorno, que estemos enfermos, ¿no? Lo otro que nos dice el enfoque psicosocial es que justo en la comprensión de estas problemáticas o en la comprensión de estas experiencias hay que integrar 3 puntos fundamentales. Uno, y el más importante, es ubicarnos en contexto, ¿no? Todas las cosas suceden en contexto. Los conflictos sociales suceden en contexto, las experiencias individuales suceden en contexto y la pandemia que estamos viviendo está sucediendo dentro de no uno, sino múltiples contextos. Efectivamente no está haciendo lo mismo la pandemia en España que en Italia, que en China, Wuhan, que aquí en México, ¿no? Que en Ecuador, que en Chile, que en Estados Unidos, ¿no? Hay cosas que por supuesto son similares, pero en cada contexto se están viviendo situaciones diferenciales. Y en este sentido también hay impactos diferenciales y por lo tanto respuestas y afrontamientos diferenciales. Con esto como de base, ¿no? Tanto la reacción psicológica normal, ¿no? O biopsicosocial o biopsicológica que tienen las personas frente a los incidentes críticos, pero también esta noción de enfoque psicosocial, es que la invitación a hoy era vamos a tratar de entender, de reflexionar, de compartir cómo es que estamos viviendo o qué está pasando con la actual pandemia aquí en México desde una mirada psicosocial, ¿no? Porque también pues puede haber más, ¿no? Puede haber otras personas que piensen distinto o que abonen distintos elementos que a lo mejor yo o nosotros no vamos a estar tomando en cuenta ahorita, ¿no? Entonces, en este sentido, pues vamos a partir por el primer elemento que les decía, ¿no? El contexto, y es el más importante. Necesitamos entender en qué contexto estamos viviendo ahorita esta pandemia o la llegada de esta pandemia. Y aquí hay elementos que son importantísimos, ¿no? Y que sí nos llevan a irnos hasta la estructura, ¿no? Y es que estamos viviendo en un contexto, no solamente en un país, sino casi que en un mundo en su mayoría, ¿no? En un sistema o en unos sistemas que tienen que ver con el sistema neoliberal y el sistema capitalista, ¿no? Y esto es importante porque, ¿no? Más allá de que yo tenga aquí al Che y de que yo tenga una ideología política y todo, no se trata de hablar del neoliberalismo y del capitalismo desde una mirada panfletera, ¿no? Sino que efectivamente entender cuáles son los impactos que el vivir en estos sistemas han generado en la población, en nosotros y nosotras, ¿no? Y el neoliberalismo, además de tener una serie de políticas de extracción, de despojo de tierras y territorios, de acumulación de riqueza en pequeños grupos para que la gran mayoría vive en una situación muy precarizada, ¿no? En donde el libre mercado es lo que más importa, el hiperconsumismo, el individualismo, ¿no?
fundamentalmente se sostiene además en dos políticas, ¿no? O dos tipos de políticas. Uno que son las biopolíticas y otras las necropolíticas. Y ha habido una serie de teóricos, teóricas que han hablado de que es una u otra, pero también ha habido muchas autoras que han dicho, no, pues es que se sostienen mutuamente, ¿no? Y básicamente las biopolíticas que nos indican, la biopolítica es el uso del poder sobre la vida, ¿no? A través de una serie de tecnologías de dominación de esta vida, ¿no? En donde estas políticas de dominación pueden ser leyes, pueden ser protocolos, políticas públicas, pero en donde se trata no de salvar las vidas y tener las vidas como en el centro, desde una manera digna, plena, de total desarrollo de los seres humanos, sino de cómo podemos ir gestionando la vida y administrando el sufrimiento de manera que podamos mantener el status quo así tal cual como está, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos pues una serie de políticas públicas que parecen, por ejemplo, positivas, ¿no? Pero que luego cuando las vemos a profundidad puede que no sean tanto, ¿no? Por ejemplo, el tema de la migración, ¿no? Sí tenemos políticas públicas respecto a la migración de un país a otro, pero se ha construido este concepto de la migración legal y la migración ilegal, ¿no? Entonces, se define a partir de una política cuál es la migración que vale y cuál es la migración que no vale, ¿no? Entonces, son cosas, son mensajes que la biopolítica va transmitiendo y que jerarquizan a la vida y que jerarquizan a la sociedad para decir quiénes son más rescatables, más buenos y quiénes son menos, ¿no? Quiénes son más legales, más valiosos, ¿no? A quiénes son más desechables. Y entonces a partir de eso se generan una serie de políticas públicas que lo que buscan es, como les digo, no sostener la vida de una manera digna y plena, sino administrar y gestionar la vida y administrar y gestionar el sufrimiento, ¿no? Pero en paralelo con las biopolíticas están las necropolíticas. Y las necropolíticas también es otro concepto que lo que nos dice es, no solamente hay tecnologías de dominación para gestionar la vida, sino que hay tecnologías de explotación y destrucción de cuerpos, ¿no? Y aquí es donde nos encontramos todas las violaciones a derechos humanos y las violencias, los feminicidios, las desapariciones, la explotación, la trata de personas, y que son tecnologías de destrucción que no se basan en estos dispositivos como políticas públicas, como leyes, pero que de todas maneras están operando como una tecnología, como una estructura, ¿no? No es, ahí se me chispoteó, hay un feminicidio, ¿no? Hay toda una política de destrucción de cuerpos, ¿no? Entonces, este es el mundo sobre el cual viene llegando el coronavirus, ¿no? Con esto a la base, con estas formas de operación y de operación y de gestión desde los distintos estados de destrucción, ¿no?, de cuerpos. Pero además, para sostener las bio y las necropolíticas en el neoliberalismo, hay dos elementos que también es importante compartir, ¿no? Y es que estos dos lo que utilizan son una serie también de dispositivos o de tecnologías que son supuestamente válidas, ¿no? Supuestamente neutrales para transmitir estos mensajes. Se basan en la construcción de narrativas que nos van tratando de instalar el chip a las personas de que entonces sí, hay un cierto grupo de personas que son más válidas y otras que son más desechables, ¿no? Y nos van metiendo el chip de las jerarquías. Y para generar esto utilizan otra cosa que se llama o que se ha dado a llamar las guerras psicológicas, ¿no? Y que es un concepto bien importante a tomar en cuenta porque actualmente, no solo en México, sino en el mundo, nos encontramos en un contexto de guerra psicológica, ¿no? Y que la guerra psicológica es básicamente esto, generar narrativas, argumentos desde los grupos de poder, dícese Estado, medios de comunicación masiva, ¿no? Y otras instituciones como puede ser la iglesia, la escuela, etcétera, en donde se generan mensajes que identifican quién es más o quién es menos válido, qué violencias son aceptables, qué violencias no son aceptables, se transmiten imágenes distorsionadas, ¿no? Como por ejemplo, qué bueno que torturaron a esa persona porque le robó a alguien, entonces es válido que a esa persona se le torture, ¿no? Entonces, eso lo que va generando es una serie de mecanismos simbólicos ideologizados de generación de miedo, de los peligros que supuestamente existen, de validación de violencias, y va cambiando nuestra predisposición de pensar, de sentir y actuar, ¿no?, de las personas. Y entonces vamos naturalizando ciertos hechos, vamos naturalizando ciertas jerarquías y ciertas violencias, y lo que esto genera es que ya no sea el Estado
el que tenga que generar violencias para ejercer control social y poder continuar con el neoliberalismo y el capitalismo, sino que es la propia población civil la que se suma a esta situación de control y de vigilancia, ¿no? Porque entonces yo valido como sociedad que a esa persona la torturen, yo valido que esa persona haya desaparecido porque seguramente se lo buscó, yo valido que a ese lo metan preso porque se pasó ilegalmente la frontera, ¿no? Entonces, yo valido que esa persona se muera de coronavirus porque salió a la calle, ¿no? Entonces, hace que la propia población civil se convierta en un actor del conflicto que valide las decisiones y las actuaciones de un Estado que es violento, ¿no? Y que es violento porque utiliza este otro concepto, ¿no? Junto con las guerras psicológicas, no sé si han escuchado la llamada doctrina del shock, ¿no? Y la doctrina del shock es una estrategia político-económica que ideó un economista ya hace algunas cuantas décadas y que lo que decía es hay que aprovechar las crisis porque las políticas neoliberales capitalistas generalmente no son populares, ¿no? La gente no le gusta porque pues, va a vivir en precariedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ideó esta persona, Milton Friedman? Fue, vamos a aprovechar las crisis justamente cuando las personas están en shock, están en trauma, están en visión de túnel, están con el cuerpo tenso por el estrés. Entonces, vamos a aprovechar esos momentos cuando la gente no está viendo todo el panorama para poder implementar programas de cambios y de reestructura política y económica y social, ¿no? Y entonces ahí metemos una serie de políticas que la gente no va a poder reaccionar a ellas y entonces pues ya garantizamos mientras dure el shock que eso no solamente se implemente, sino que se garantice institucionalmente, ¿no? Que las reformas queden, ¿no? Entonces, el neoliberalismo, con sus bio y necropolíticas, utiliza la guerra psicológica y la doctrina del shock y la ha utilizado durante décadas. Y eso lo que ha creado no solamente son países con políticas tremendamente injustas, precarias, violentas, sino una sociedad, una población que estamos como con una visión de túnel colectiva permanente, porque estamos golpe tras golpe tras golpe, ¿no? Porque se trata de un sistema que más allá del mito del Estado fallido o Estado rebasado que hemos escuchado en México durante muchos años, ¿no? El Estado está rebasado por el narco, es un Estado fallido que no puede con el narco, no. Al contrario, se trata de sistemas que justamente no solo generan las violencias, sino que necesitaron las violencias en primer lugar para poder generar que las personas estuviéramos en tal nivel de trauma y de shock que no pudiéramos reaccionar y que nos implementaran estos sistemas, ¿no? Entonces, no es un Estado que no está funcionando o está rebasado, es un Estado que está funcionando perfectamente bien a través de la violencia y a través de la gestión de la vida y el sufrimiento, ¿no? Necesita de este entramado de tecnologías de destrucción y necesita una sociedad que a punta de muerte y a punta de horror ha terminado normalizando, ha terminado justificando y ha terminado interiorizando estas violencias, ¿no? Y ahí es cuando hablamos entonces que la sociedad no, ya de por sí antes del coronavirus vivíamos en una visión de túnel y vivíamos en un trauma psicosocial. Es decir, no es este trauma individual por algo que llegó e internamente nos afectó, sino una sociedad con una serie de relaciones que ya de por sí son violentas y deshumanizadas y que se han ido instalando a fuerza, ¿no? Y a fuerza de violencia en nuestra conciencia individual y en nuestra conciencia colectiva, ¿no? Entonces, tenemos relaciones deshumanizantes y violentas que ven su materialización a través de la violencia de los propios individuos. Aunque seamos individuos buenos, conscientes, etcétera, son violencias que vamos reproduciendo a veces sin siquiera darnos cuenta, ¿no? Ya en este contexto es entonces en el que llega el coronavirus a México. No llega un México ideal, armónico, bonito, justo, en donde todos vivimos bien y somos felices, sino que está llegando a un México con unas desigualdades tremendas, con una crisis de violaciones a derechos humanos que ha trascendido todo lo que hubiéramos imaginado. Tenemos más de 60,000 desaparecidos, tenemos cientos de feminicidios al mes, ¿no? Tenemos una cantidad de homicidios que es muchísimo más que países que se encuentran en guerra, no tenemos ni siquiera cifras de tortura, tenemos más de la mitad del país viviendo en pobreza y en pobreza extrema, ¿no? Entonces, estamos en un país en donde ya de por sí
estábamos viviendo una situación de violencia, ¿no? En ese sentido, ¿cómo esperar? Y ahí las preguntas que yo me iba haciendo en estos días, ¿cómo esperar una reacción uniforme, colectiva y solidaria en un país que ha vivido así históricamente, marcado por la violencia, por la corrupción y por la impunidad, ¿no? ¿Cómo esperar que las cosas que dice Gatell en la telenovela de las 7, toda la gente la cumpla al pie de la letra y que todos seamos solidarios y lindos con los otros y tomemos en cuenta lo que está pasando y que se reaccione bien? No, muy por el contrario, hemos visto en los últimos días acciones de muchísima violencia, ¿no? Contra personal sanitario, contra familiares, contra personas contagiadas, ¿no? Tenemos a un presidente que hoy mismo dijo que ya no hay violencia contra las mujeres, que no ha subido, que somos todos fraternos. Y lo que nos dicen las cifras realmente es que cerca de 155 mujeres han estado llamando diariamente desde que empezó la cuarentena por violencia dentro de sus casas. El feminicidio ha aumentado tremendamente, ¿no? Un presidente que dice que ya no hay tortura y tenemos a migrantes siendo torturados porque lo que quieren es salir de la detención migratoria para no contagiarse de COVID, ¿no? Hay desapariciones que han continuado. Tenemos cerca de 6 defensores y defensoras de derechos humanos asesinados en el mero marco de la cuarentena, ¿no? Entonces, ¿cómo esperar esta reacción que todos queremos, ¿no? En un país que está tan quebrado, en un país que tiene un tejido social profundamente lastimado y en donde el Estado además se ha caracterizado no por buscar una mejora real, sino por administrar la vida, administrar el sufrimiento según los intereses de los grupos en el poder, ¿no? Eh, y estas reflexiones justamente es a lo que nos llevan es a eso, entender el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? En donde hay una falsa oposición entre unos cuerpos y otros. Algunos son válidos, otros son desechables, ¿no? En donde el Estado ha logrado por años desplazar al individuo todas las obligaciones que dependen del Estado. La salud depende del Estado, ¿no? Tendría que haber un sistema de salud público adecuado y de calidad, ¿no? Pero todo eso se ha ido desplazando al individuo. Entonces, quien tiene la culpa de los contagios no es a lo mejor una mala política que no está entendiendo la realidad de las personas, sino la culpa de los contagios es de la vecina que tuvo que salir y que salió y que fue, ¿no? Y no estoy negando que hay irresponsabilidad en una parte importante de la población, pero también es cierto que estamos en un país en donde más de la mitad de las personas no pueden quedarse en casa. Necesitan salir a trabajar, porque ahorita lo que se les está planteando es o morir contagiados de COVID, o morir de hambre, o morir de violencia, ¿no? De cualquier tipo de violencia de las que tenemos en México. Y esas realidades no necesariamente las estamos viendo dentro de nuestra visión de túnel, ¿no? Estamos viendo emerger nuevas violencias y desigualdades, ¿no? Estamos culpando a los que no se juntan, a los distintos, ¿no? Y todos hemos caído en eso desde que esto empezó, ¿no? Y se está generando este efecto paradójico de visibilización e invisibilización de las violencias, que además está siendo aprovechado por la misma estructura, ¿no? Hoy en día el monotema es COVID, y por supuesto porque es necesario y es importante, pero lo cierto es que eso ha invisibilizado todos los otros problemas que existen en México, no desde esta administración, sino desde hace décadas. La desigualdad, la impunidad, la corrupción, la crisis de violaciones a derechos humanos. Y estamos permitiendo que eso suceda y que el Estado y que los grupos de poder legal e ilegal, las empresas, los bancos, los empresarios, pero también los cárteles, estén utilizando este efecto de túnel que estamos teniendo, no estamos pudiendo ver por el estrés que esto nos está causando y por el trauma psicosocial que ya traemos desde antes, no estamos pudiendo ver lo que está sucediendo y tampoco estamos pudiendo ver otras realidades, ¿no? No estamos pudiendo entender esto, que hay gente que no puede quedarse en su casa, que hay gente que vive en contextos rurales en donde la vida no es quedarse encerrado en un departamento, sino que viven de otra forma comunitaria, ¿no? En poblados que son muy distintos a lo que conocemos en el contexto urbano, ¿no? No estamos pudiendo ver las violencias que hay dentro de las casas de muchísimos mexicanos y mexicanas. Entonces, esta falta de comprensión o de observación de otras realidades es lo que hemos estado mirando, ¿no? Y estas violencias que se están reproduciendo, por ejemplo, contra defensores y defensoras, pero también contra personal sanitario, es exactamente la materialización de ese trauma psicosocial que ya tenemos los mexicanos y mexicanas, ¿no? Y aquí es importante decir que no se trata de generarnos un regaño,
¿no? De jalarlos la oreja y decir qué poco empáticos o empáticas hemos sido, sino de llamar a la conciencia, ¿no? Y de efectivamente decir, ubiquémonos en el contexto en el que vivimos. Entendamos que nuestras respuestas al coronavirus dependen de determinantes sociales y de las estructuras sociales en las que vivimos, tanto a nivel macro, pero también a nivel micro, ¿no? Al lugar que ocupamos, a la posición que ocupamos en la sociedad, y a que a lo mejor mi realidad, mujer, profesional, de la zona sur, urbana, de la Ciudad de México, que pudo mantener su trabajo y que tiene una vivienda, no necesariamente va a ser la misma respuesta de una persona que no tiene trabajo, que vive del empleo informal, que tiene que sostener a muchísima familia, que vive al día, ¿no? Que vive violencia dentro de su casa, y que esa respuesta también tiene su legitimidad, ¿no? Y que necesitamos entonces abrir esta mirada, darnos cuenta de nuestra visión de túnel, darnos cuenta de nuestro trauma psicosocial, tomar conciencia, orientarnos en contexto y de ahí entonces generar las respuestas adecuadas que puedan surgir frente al coronavirus, a lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Y en ese sentido, para no darles mucho choro más y pasar a las preguntas, ¿qué podemos hacer, no? Y lo cierto es que también si lo vemos desde un enfoque psicosocial y entendiendo que todo depende de nuestros contextos, de nuestras determinantes sociales, de nuestra posición y el lugar que ocupamos en el mundo, pues también las respuestas no van a ser una fórmula, no hay una respuesta al coronavirus, ¿no? No hay una cosa que se pueda hacer y que sirva en todas partes, sino que justamente lo importante es irla construyendo de acuerdo a nuestras propias realidades, ¿no? Y aquí sí es importante operar también integralmente, desde el nivel individual, pero también desde el nivel social y colectivo, pero también desde el institucional, ¿no? Y entonces, desde lo individual, ¿qué podemos decir? Necesitamos reconocer y transitar los impactos que vivimos desde una mirada crítica, ¿no? Como les decía, reconocernos en los efectos que está teniendo este incidente crítico en nosotros y nosotras, en nuestros cuerpos, en nuestras emociones, en nuestras relaciones y en nuestros entornos, ¿no? Pero sí desde una mirada crítica, entendiendo que mi realidad no es la realidad, sino que mi realidad es una de tantas realidades que se están viviendo en este país, ¿no? Entonces es abrir un poco la visión de túnel de a poquito para poder ver todo el panorama completo, ¿no? Buscar lo que nos permite estar orientados y orientadas, ¿no? ¿Qué cosas nos ayudan a recuperar el equilibrio, a resistir los intentos de confusión, entendiendo que la confusión en la información también es una estrategia de este sistema, del sistema neoliberal que ocupa biopolíticas y necropolíticas. Es parte de la guerra psicológica, mantener a la gente en confusión, no dar la información al total para que uno no sepa cómo orientarse. Y entonces, ¿qué podemos hacer activamente para poder buscar esa información, para poder tener herramientas para quitar las que son noticias falsas, los que son exageraciones, lo que es panfleteo, para poder centrarnos en la información que realmente necesitamos conocer, ¿no? Orientarnos en contexto, ¿no? Reconocer que México tiene múltiples realidades, ¿no? Que no es una, ¿no? Y que todas tienen sus respectivas complejidades y que cada persona va a responder a esa realidad. Entonces nuestros impactos y respuestas van a ser diferenciales y tenemos que entenderlos desde ahí, ¿no? Necesitamos reconocer nuestro trauma psicosocial y justamente ir creando estrategias que nos permitan salir de ese trauma psicosocial, de esas relaciones deshumanizantes y alienadas, ¿no? Violentas. Mirar y entender estas otras realidades, recuperar el vínculo colectivo es fundamental. Y sé que suena extraño en un contexto en el que tenemos que estar en distanciamiento físico, pero efectivamente hay posibilidades hoy en día en que podamos crear y construir nuevas formas y herramientas para estar cerca, ¿no? Para poder apoyarnos. Existen un montón de iniciativas desde colectivos en las zonas urbanas, pero también de comunidades en zonas rurales, de organizaciones que están siendo bien interesantes, tanto para apoyar a trabajadores, a mujeres, a comerciantes, a población indígenas, y sí están existiendo. El problema es que a eso no se le da visibilidad en las noticias, porque por supuesto los medios masivos son un dispositivo de generar confusión más que de entregarnos herramientas para salir de esta situación, ¿no? Pero sí existen y es importante irlas buscando, ir generando estos vínculos, recuperando, tejiendo las redes de apoyo y de resistencia que nos ayuden a crear otras alternativas y otras alternativas no solo ahorita frente al coronavirus, ¿no? Sino
otras formas sociales emancipatorias de vivir, otras formas de habitar en el mundo, ¿no? Entender cómo también virus como este llegan a partir de una política de despojo y de explotación de los territorios y de las tierras que viene desde hace mucho tiempo y que está facilitando entonces la transmisión de virus de animales a seres humanos, ¿no? Eso también es importante cuestionar, ¿no? Recuperar procesos de resistencia, organización, memoria de pueblos, ¿no? Efectivamente tenemos muchísimo que aprender de las comunidades y de los pueblos. La mirada que tienen de cómo entender la colectividad y el cuidado mutuo es algo que en contextos urbanos hemos perdido tremendamente, ¿no? Y efectivamente de ahí podemos sacar un montón de enseñanzas, ¿no? Es importantísimo que identifiquemos, cuestionemos y nos comprometamos a transformar nuestras propias violencias, ¿no? Pero no solo las nuestras que hemos interiorizado, sino las que hemos dejado pasar en nuestros colectivos, en nuestros entornos, pero incluso en el Estado, ¿no? Y en ese sentido es que parte de esto tiene que ver con visibilizar cómo frente a esta pandemia las violaciones a derechos humanos no se han detenido, ¿no? Pero en estos momentos tenemos a un Estado aprovechándose del monotema para invisibilizarlas, ¿no? Y para hacerse el loco de las responsabilidades que tiene, ¿no? Y si de por sí ya las víctimas de violaciones a derechos humanos han sido olvidadas, ¿no? Por una sociedad como la mexicana, es importante en estos momentos no solo no olvidarlas, sino fortalecer las críticas a este sistema, ¿no? A un sistema que está dejando a miles de millones de víctimas de distintas violaciones a derechos humanos, graves como la desaparición y la tortura, pero también la falta de trabajo, la falta de alimentación, la falta de salud de calidad, también son violaciones a derechos humanos que tenemos que visibilizar, ¿no? Y tenemos que exigir al Estado, a lo institucional, que sus miradas y acciones sean integrales y articuladas, ¿no? Que sean centradas en las personas. Por supuesto que el quedarse en casa es algo que yo no me atrevería a cuestionar, pero yo no puedo llegar a una comunidad de la Sierra de Chiapas a decirles quédense en casa, ¿no? No va con su realidad. Es importante que la propia institución también tenga miradas más amplias y articuladas de cómo reaccionar a los distintos Méxicos que viven en México, ¿no? Eh, y que le exijamos al Estado darle importancia justo a lo que les decía, estas otras pandemias, ¿no? A las violaciones a derechos humanos, a la desarticulación que ha habido de las instituciones del Estado, del sistema de salud, del sistema de educación, del sistema de procuración de justicia, ¿no? Necesitamos seguir combatiendo la corrupción y la impunidad, porque si ha habido un desmantelamiento del Estado, ha sido justamente porque vivimos en un país con los mayores niveles de corrupción y de impunidad que hay en el mundo, ¿no? Que se den verdaderas respuestas centradas en las personas, pero la institución, el Estado, no lo va a hacer porque el Estado funciona bajo un neoliberalismo que utiliza bio y necropolíticas, sino que es la población quienes tenemos que empujarlo y quienes tenemos que presionarlo para que ocurran los cambios que queremos para tener este nuevo acuerdo social, ¿no? Y en este sentido es que también es importantísimo la sociedad civil, ¿no? Las organizaciones de derechos humanos, sí, por una parte, como en la que yo trabajo, pero también otras organizaciones, ¿no? Hay un montón de colectivos de pueblos indígenas, colectivos en comunidades, de distintas cosas, de mujeres, de atención a niños, niños y adolescentes, de defensa de tierra y territorio. Hay un montón de colectivos, hay un montón de sociedad civil organizada en México que está haciendo cosas bien importantes, ¿no? Y que está buscando cómo efectivamente poner la vida y la dignidad en el centro. Y desgraciadamente, frente al monotema que estamos teniendo del coronavirus, hemos estado abandonando a estas organizaciones y a estos grupos, porque ahorita lo importante es el coronavirus, sin entender que si lo miramos desde un enfoque psicosocial, el coronavirus está teniendo tal impacto en México y va a tener tal afectación en México porque vivimos en este contexto de muerte, ¿no? Por lo tanto, necesitamos no solamente ponerle el curita al coronavirus, sino cambiar la estructura de muerte en la que estamos viviendo, ¿no? Y para eso entonces necesitamos fortalecernos como individuos, pero también como sociedad civil, como sociedad mexicana, pero también apoyar a la sociedad civil organizada, ¿no? Y ahí no se trata de que las organizaciones en estos momentos nos enfoquemos ahora de lleno al coronavirus y dejemos todo el trabajo que habíamos estado haciendo de defensa de derechos humanos, sino que se trata de cambiar las narrativas, de explicar por qué hoy más que nunca es más importante defender derechos humanos, visibilizar las violaciones, visibilizar la desigualdad, las injusticias y la impunidad.
Hoy más que nunca es importante cambiar las estructuras del estado en el que estamos viviendo, porque si no, justamente puede pasar el coronavirus, pero cuando venga otra cosa, vamos a volver a caer en lo mismo. Necesitamos cambiar la sociedad en la que estamos viviendo y ese cambio efectivamente tiene que ser de abajo hacia arriba. El Estado no va a amanecer un día con ganas de cambiar. Quienes tenemos que cambiarlo somos las personas, ¿no? Pero somos las personas de manera colectiva. Y ahí es, cambiemos no nuestro enfoque de trabajo, cambiemos no nuestra línea de trabajo, sino cambiemos las narrativas para argumentar el por qué nuestro trabajo en defensa de derechos humanos, en denuncia de lo injusto de este sistema, es hoy en día, ¿no? Y esto, nada más para terminar, es algo que no solamente digo yo, ¿no? En un ánimo de narrativa panfletera una vez más, ¿no? Sino es algo que los propios encargados de organismos internacionales han estado diciendo, ¿no? Desde que empezó, desde antes incluso que empezara esta pandemia, ay, perdón. Me perdí. Desde antes incluso que empezara esta pandemia, ya teníamos, por ejemplo, a el relator especial ay, perdón, es que lo tengo que leer porque es larguísimo. El relator especial sobre el derecho de todas las personas al disfrute del más alto nivel posible de la salud física y mental, desde hace años ya, había explicado que la única manera de poder tener equidad sanitaria, de poder tener una salud de calidad y que todas las personas pudiéramos gozar de salud y de que los procesos de salud de enfermedad pudiéramos afrontarlos de manera adecuada en el mundo, iba a ser actuando no sobre el tema de salud, no sobre los determinantes biológicos, sino sobre los determinantes sociales que tiene la salud, ¿no? Tenemos que actuar sobre los desequilibrios de poder y no sobre los desequilibrios químicos de los individuos. Esto ya lo había dicho el relator desde hace años, ¿no? Desde antes de la pandemia. No se trata de atender lo que está mal biológicamente en las personas, o solamente, porque obvio que sí, sino que se trata de que esto que le sucede a las personas en sus organismos va a tener impactos diferenciales de acuerdo a los desequilibrios de poder que estamos viviendo, ¿no? Y ahora en el marco de la pandemia, específicamente, el propio director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, que está dando conferencias cada 2 días, todo el tiempo desde que esto empezó, ha sido bien claro en todas y cada una de sus conferencias. Y esto ha sido un mensaje a los estados más que a la población en general, ¿no? A los gobiernos, ¿no? A las instituciones, de que esta pandemia tiene que abordarse con un acercamiento comprensivo, con una mirada, un enfoque psicosocial, ¿no? Que tiene que integrar no solo los aspectos de salud, sino también los aspectos sociales, económicos, políticos existentes, que entiendan los distintos contextos regionales, locales, nacionales, etcétera, que aprenda de experiencias que ya han existido antes y de buenas prácticas y que le apueste a lo público y a lo colectivo, ¿no? Entonces, ni siquiera se trata de un mensaje desde solamente quien está, por ejemplo, aquí ahorita hablándoles de la defensa de derechos humanos, sino las propias personas que han estado al frente, ¿no? De la situación de salud en el mundo antes y ahorita durante esta pandemia. Justo lo que nos están diciendo es: necesitamos ampliar nuestras miradas, necesitamos solidaridad, necesitamos al colectivo, necesitamos un enfoque psicosocial y necesitamos actuar sobre el desequilibrio del poder, sobre la crisis de derechos humanos y no solamente, ¿no? Y no centralmente sobre los determinantes biológicos, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería compartir. Desde una mirada, desde el enfoque psicosocial. Así que muchísimas gracias por su atención. Muy bien, Valeria. Gracias por esto. Vamos a pasar a las preguntas. Nada más te pediría que dejes de compartir la presentación para poderte ver. Ok. Ajá, eso es. Muy bien. Perfecto. Lo logré en 40 minutos, perdón, pero necesito compartir ese logro. Lo logré. Muy bien, Valeria. Bueno, pues tenemos un par de comentarios ahí, pero yo quiero hacer una pregunta antes. Mi pregunta va en el sentido de
ya más en lo concreto, ¿cómo ves tú este reto para las organizaciones de derechos humanos? ¿Sí? El hecho de tener que integrar dentro de todo esto lo que está pasando, los efectos del coronavirus, ¿no? Entonces, ¿cuál será el reto? ¿Qué habrá que hacer? Por ejemplo, del área psicosocial, pues hay muchas organizaciones de derechos humanos en donde no existe la visión psicosocial, por ejemplo, ¿no? Sí. A mí que me Bueno. ha tocado trabajar con varias, pues algunas sí lo tienen, otras no lo tienen, ¿sí? Sí, sí, justamente hay un grupo importante de organizaciones que, ojo, que su trabajo es valiosísimo, ¿no? E importante, pero efectivamente mantienen una mirada centrada a lo mejor en lo jurídico o en lo político, ¿no? Sin entender como todas estas otras determinantes. Y desgraciadamente es que si no tenemos una mirada psicosocial que integre todas estas relaciones, lo que hacemos es que dejamos nuestras estrategias cojas, ¿no? Y podemos hacer un trabajo increíble, pero finalmente puede que se caiga porque la mesa quedó coja de ese lado, ¿no? De las organizaciones que sí lo tienen, pues bueno, también ha sido un reto, ¿no? Pero ha sido muy importante y se ha visto justamente el resultado positivo que tiene tener este enfoque. Pero ahorita estamos todas y todos viéndonos en el reto de esta pandemia, ¿no? Desde el inicio, por ejemplo, de que ya no podemos tener atención directa con personas, que no podemos acompañar, hacer talleres, hacer sesiones, hacer trabajo cara a cara, ¿no? Por esta situación, pero además nos encontramos atendiendo a un grupo de víctimas, porque, ojo, las víctimas de violaciones a derechos en México generalmente son esa población que el sistema considera desechable, ¿no? Personas en situación de pobreza, con poco acceso a servicios, con poco acceso a educación, a salud, a trabajo, y que viven condiciones muy precarias. Y esas personas hoy en día, frente al coronavirus, están viviendo la negra, porque del poco trabajo que tenían ya no tienen, sus casos no están avanzando o están dentro de una cárcel llena de contagios solamente porque fueron torturados para inculparse, o tenemos a familiares que quieren seguir buscando a sus familiares desaparecidos, pero todas las funciones de búsqueda se detuvieron. Y pues que están padeciendo la pobreza y la precariedad de manera muy fuerte, ¿no? Y las organizaciones no tenemos la posibilidad de responder a lo mejor a esas necesidades, ¿no? Pero además las propias organizaciones estamos viviendo el reto de cómo no solamente tratar de seguir haciendo nuestro trabajo frente a esta situación de aislamiento, de pandemia, de riesgo, sino cómo las propias financiadoras ahorita están medio planteando que se van a desviar recursos al tema de atención de coronavirus, ¿no? Y no está mal, es necesario. El problema es que justamente es esta mirada de o es uno o es otro, cuando el coronavirus no sustituye la violencia. El coronavirus viene en paralelo con un sistema que ya era de muchas violencias, ¿no? Y entonces destinar todos los recursos ahora al coronavirus está haciendo que se estén perdiendo financiamientos y posibilidades de seguir trabajando con la crisis de violaciones a derechos humanos que se vive en México, ¿no? Y ahí el reto, creería yo, no es que las organizaciones cambiemos nuestro rubro, porque eso significará que vamos a tener que dejar abandonadas a las personas con las que ya hemos venido construyendo procesos y que ya de por sí están abandonadas. No, la estrategia es cómo justamente reacomodamos las narrativas, cómo argumentamos que hoy más que nunca, creo que lo había dicho, hoy más que nunca es importantísima la labor de defensa de derechos humanos. Es importantísima la labor de trabajo con víctimas de violaciones a derechos humanos, porque es el grupo poblacional que se encuentra más en riesgo, que ya de por sí en situación normal estaba olvidado y ahora está siendo doblemente olvidado, pero además un grupo poblacional, y lo vimos ya también en la plática que tuvimos con Argelia hace 2 semanas, uno de los factores de riesgo más importantes para el coronavirus es el estrés, porque te deja como persona con un sistema inmunodeprimido. Y teniendo un sistema inmunodeprimido, eres población de riesgo. Y el 100% de las víctimas de violaciones a derechos humanos han vivido un estrés crónico por años y tienen todas las enfermedades posibles por culpa de la impunidad y las violaciones del Estado. Por lo tanto, son población de alto riesgo, tienen un sistema altamente inmunodeprimido. Y una vez más las estamos olvidando, el Estado las está olvidando,
las organizaciones no podemos llegar a ellas para acompañarlas de la manera en que lo hacíamos antes y tendremos que crear nuevas formas y ver lo más pronto posible regresar a las que nos funcionaban también antes, pero cómo convencer a las financiadoras y cómo convencer a la sociedad que en un país como México necesitamos de las organizaciones de derechos humanos y necesitamos seguir haciendo nuestra chamba como la hemos venido haciendo, ¿no? Adaptándonos al contexto, pero necesitamos seguirlo haciendo, porque de lo contrario, esta población va a volver a ser 2, 3, 4, 5 veces olvidada, ¿no? Y es una población que se encuentra en altísimo riesgo y que además no nos permite transformar las estructuras sociales que están a la base de una crisis como la que vive México, ¿no? Y desgraciadamente, la gran mayoría de estas financiadoras viven en otro contexto, con otras determinantes sociales. Son financiadoras estadounidenses o europeas, en donde, por supuesto, pues las determinantes económicas, sociales, políticas son diferentes a las mexicanas, donde no hay las víctimas que hay en México, donde no hay la situación de violación a derechos humanos que hay en México. Entonces, ¿cómo poder acomodar nuestras narrativas para explicarles, para que vean lo necesario que es el trabajo que hacemos, ¿no? Es importante hacerlo, ¿no? Y ese es el desafío con el que nos estamos enfrentando ahorita. Muy bien, pues vamos a los preguntas y comentarios. Cecilia Feregrino dice, esta pandemia ha llevado a posponer los procesos de investigación de violación de derechos humanos y se apuesta a la inmovilidad de los defensores y al olvido. Efectivamente. Edgar Chávez, el Estado se ha especializado en desinformar e incomunicar deliberadamente a la sociedad desde hace tiempo, en efecto. Nos toca seguir visibilizándolo. Luego, Patricia Manzanares, esto es para ti, la mejor para explicar lo que estamos viviendo desde una mirada psicosocial. Saludos, linda mujer. Muy bien. Sigue Patricia Manzanares. Por eso saldremos a marchar este 10 de mayo, porque un cubrebocas no me va a callar. Muy bien. Pues ahí, por ejemplo, justo compartirles, ¿no? El 10 de mayo, durante varios años, los familiares de personas desaparecidas en México han estado haciendo la Marcha de la Dignidad Nacional, ¿no? Y es las madres saliendo a gritar que no es un día de festejo, sino que es un día de lucha para buscar y para exigir al Estado que encuentre a todos los desaparecidos, porque es responsabilidad del Estado, no de los familiares, aun cuando los familiares han tenido que asumir esa tarea por años, ¿no? Hoy en día el Estado ha detenido todas las búsquedas, no hay diligencias de búsqueda, la gran mayoría de los procesos jurídicos están detenidos y ya de por sí eran procesos que estaban atrasadísimos y las madres están haciendo esta iniciativa de poder marchar, ¿no? No sé si físicamente ha habido otros países en donde ha habido marchas con los metros de distancia y todo, pero lo que han estado planteando desde el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México es hacer una marcha virtual y se nos ha invitado a toda la sociedad a involucrarnos, ¿no? A poder sacarnos una foto con un cubrebocas que diga dónde están o un video de apoyo a los familiares y poder enviarlo al Movimiento por Nuestros Desaparecidos para llenar las redes sociales el día 10 de mayo de la lucha de las madres y de los familiares de desaparecidos, ¿no? Pero son estas iniciativas y nuevas formas de contacto y de vínculo que tenemos que ir encontrando porque no podemos olvidar que la pandemia más grave que vive México, desgraciadamente, y con lo grave que es lo del COVID-19, la pandemia más grave que vive México son las violaciones a derechos humanos desde hace décadas. Muy bien, muy bien. Alejandra Tinoco, gracias, licenciada Valeria. Una pregunta, si pudieras plantear algunos puntos dirigidos a la sociedad civil, en específico a los adolescentes que se están formando una visión del mundo. ¿Cuáles acciones podrían hacer ellos, ¿sí?, desde casa ahorita para poder estar más en contacto con este tema, más conscientes? Es decir, ¿cómo pueden ellos apoyar? ¿Sí? Alejandra, refuerzo aquí tantito, da clase a adolescentes. Claro. No, y yo creo que ahorita niños y adolescentes tienen, pero la herramienta fantástica porque uno ya de por sí ya le falla el tema de la tecnología y la virtualidad, pero
los chavos y las chavas ya vienen con el celular y el internet bajo el brazo, entonces tienen toda la herramienta y tienen toda la posibilidad justamente para buscar información, y hay información muy valiosa en muchas partes. La gran mayoría de las organizaciones de sociedad civil y de los colectivos en México tienen páginas de internet, la COMI, el PRO, el FRAIBA en Chiapas, Paso del Norte en Chihuahua, las de Veracruz, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México tiene también página en internet, tienen canales de YouTube, tienen cuentas de Instagram, que son ahorita las plataformas que más utilizan los jóvenes y las jóvenes, y ahí se difunden muchísima información. Luego, y el problema es que quienes estamos a cargo de estas cosas, pues ya tenemos cierta edad y no necesariamente sabemos lo que a los chavos y a las chavas les interesa. Entonces, ahí nos pueden aportar, tanto pueden sacar y conseguir información de estas páginas, como pueden también aportarnos ideas de cómo podemos llegar a más gente, de cómo podemos hacer acciones distintas que trasciendan nuestra mirada de túnel por edad y por capacidades tecnológicas, para saber qué podemos hacer que sí les interese y que sí les llame, ¿no? Y que se acerquen a familiares, a víctimas. Desgraciadamente este es un país que está plagado de víctimas y yo no dudo que todos esos y esas jóvenes seguramente conocen a alguien que ha sido víctima de algo, que se acerquen y conozcan su historia, que puedan apoyarles, que puedan apoyar su lucha, ¿no? A través de las redes, ahorita estando en casa, y que puedan comprometerse con las organizaciones que ofrecen voluntariado, con los colectivos que necesitan ayuda. Ahorita si se necesita hacer una campañita o viralizar un video o mandar comida a alguien, que lo hagan, que se involucren con la comunidad desde la comunidad. Muy bien. Pregunta Edith, ¿hay algo que podamos aprender de los colectivos de víctimas para poner en práctica ahora? Híjoles, yo diría que en primer lugar su terquedad, y no lo digo en términos negativos, sino que los colectivos de víctimas incluso nos han superado a las organizaciones de sociedad civil, ¿no? Cuando a veces nuestras líneas estratégicas y los proyectos no nos permiten hacer ciertas acciones o no sabemos cómo hacerlo porque estamos clavados con nuestras estrategias de litigio y son las víctimas las que nos dicen, pues lo hacemos con ustedes o sin ustedes, pero lo vamos a hacer. Y han aprendido a lo mejor no centrarse tanto en sus diferencias, que hay muchas también, como en todo grupo humano, sino más bien en el objetivo que persiguen. Por ejemplo, buscar a los desaparecidos. Por ejemplo, sacar a las personas injustamente en la cárcel. Y entonces construir a partir de lo que sí se tiene que hacer, ¿no? De lo que es el objetivo común y de buscar todo, ¿no? Si no hay abogado, se consigue, y si no, se aprende, y si no, hacemos una rifa, y si no, vendemos ropa, y si no, vamos a las calles, o sea, han hecho de todo y no se han limitado en nuestra visión de túnel que a veces nuestra profesión nos da, ¿no? O nuestro rol profesional nos da, para decir, aquí se hace de todo, y lo que funcione chido lo repetimos, y lo que no, no, ni modo, ¿no? Pero han apostado también por el colectivo, ¿no? Porque no atendamos víctimas de manera individual, particularizada, sino que las víctimas como conjunto también son un actor social importante, que han formado colectivos, que han movido los cimientos de este país, ¿no? Y creo que eso nos ha enseñado muchísimo. Muy bien. Edgar Chávez, saludos desde Baja California Sur, vale. Muy bien. Andrea Barbier, excelente presentación, muchas gracias por compartir. Patti Jiménez, bien Tepal, vale, excelente, gracias. Patricia Cras, hola Valeria Moscoso, gracias a Psicotepal. Fabiola Ocon, muy clara e integral tu ponencia. Considero que justamente, como dices, habrá que comenzar con la valentía de mirar la realidad individual a nivel corporal, emocional, específicamente lo que nos mantiene estresados, sin darnos cuenta la mayoría de las veces. Además de cómo estoy siendo violenta, ignorando o evadiendo lo que nos confronta. Asumirlo y buscar la manera de trabajarlo, para de ahí poder generar las estrategias hacia lo colectivo y lo institucional.
Griselda Contreras, gracias por compartir. Saludos. Vale. Grace pregunta, ¿dónde encontrar más información y sobre el movimiento virtual 10 de mayo? Justo, es la página, no me acuerdo exactamente de la página porque tiene como las siglas, pero si uno busca en Google Movimiento por nuestros desaparecidos en México o la página Sin las familias no, ahí están todas las actividades que hace el movimiento y el movimiento no es un movimiento chiquito, sino que justamente ha sido una plataforma que ha juntado a la gran mayoría, no a todos, pero a la gran mayoría de los colectivos de familiares de personas desaparecidas a lo largo de todo el país, ¿no? Que estaban como repartidos por todo México, pero que a raíz de la construcción de la ley en contra de la desaparición forzada, se reunieron en este movimiento y tienen esa página, ¿no? Entonces, Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, o Sin las Familias No, en Google, y ahí lo van a encontrar con todas sus iniciativas, noticias y actividades. Y también en las páginas de las distintas organizaciones, que son un montón. Está la COMI, por ejemplo, pero está el PRO, está en Ciudad de México Fundar, que acompaña también de manera muy importante al movimiento, está Serapaz, y eso solo en Ciudad de México, ¿no? Pero también en los distintos estados hay un montón de colectivos y de organizaciones, ¿no? Y aquí yo agregaría justo en esto de los desafíos y que aprendemos de las víctimas es... de las organizaciones necesitamos escuchar más a las víctimas y salirnos, y ahí es como una autocrítica que al menos yo asumo desde las organizaciones de sociedad civil, de mirar solo nuestra estrategia o lo que creemos que tenemos que hacer como defensores de derechos humanos, algunos que trabajamos en terreno, pero otros no trabajan tanto en terreno y de todas maneras toman decisiones importantes sin entender realidades, ¿no? Y tenemos que ser autocríticos con eso y autocríticas, pero también, y es pedirle a las víctimas que nos sigan jalando las orejas, ¿no? Que nos sigan diciendo, no solo a quienes trabajamos en terreno con ellos y ellas diariamente, sino que le digan a las direcciones, que les digan a los consejos directivos de las organizaciones qué es lo que las víctimas necesitan. Más allá del proyecto que yo me estoy ganando en la organización, más allá de la publicación que yo quiera hacer o el foro que quiera hacer, que es importante y es necesario, pero que no puede quedar desprovisto de la mirada de las necesidades de las víctimas. Entonces, les pido y les llamo a que nos sigan jalando las orejas, ¿no? Pero que nos jalen las orejas a las direcciones, a los consejos, ¿no? Porque quienes estamos en terreno generalmente sí sabemos. Se nos sigue votando y la seguimos regando, pero generalmente sí sabemos. Pero son las direcciones y los consejos los que a veces no entienden cuál es la realidad concreta que se vive en el día a día y en el cotidiano de las víctimas, ¿no? Y necesitamos ir conjuntando estos caminos para ir en paralelo. Muy bien. Alejandra Martínez, Valeria. A ver, perdón, me faltó un antes. Carla Sistecat, excelente exposición. Alejandra Martínez, Valeria, ¿cómo hacemos para apoyar la creación de conciencia? ¿Cómo empujar a la solidaridad a la gente que no tiene ni idea de todo esto? Información y colectivo, información y colectivo, información y colectivo. Afortunadamente hay mucha información en redes, desafortunadamente hay mucha mala información en redes también, pero podemos ir generando redes de apoyo y de solidaridad que nos permitan ir conociendo estas realidades, ¿no? Con la información como más adecuada o mirándola críticamente. También no se trata de censurar cierta información, pero miremosla críticamente y a partir de eso también vayamos buscando lo que ya existe. A veces no es que se necesiten más y nuevos colectivos, a veces es que lo que necesitamos es ubicar a los que ya existen y poder apoyarles, ¿no? Y generar estas redes de información y colectivo, ¿no? Hay muchas víctimas que hoy necesitan y dentro de la pandemia hay muchas personas que ahorita necesitan. Los restauranteros, los artesanos, los artistas independientes, el personal sanitario, ¿no? Vamos también apoyando a esos que ya existen. Muy bien. Patricia Manzanares, nada más para aclarar, saldremos unas cuantas físicamente a marchar del Monumento de la Madre hacia el Ángel, porque tú ya lo dijiste, lo peor no es el coronavirus, es la normalización de la violencia y la incapacidad
del gobierno para buscar a los desaparecidos y a nosotras no nos representa el movimiento. Somos muchas víctimas independientes y saldremos con las precauciones necesarias. Eso está muy bien. Con las precauciones y con Susana distancia, Pati, por favor. Y ya saben que llaman cualquier cosa. Muy bien. Ahí en Facebook, Alejandra Tinoco ya envió el link de la marcha virtual. Está en los comentarios de esta plática en Facebook. Julio Corredor, ¿cómo distinguimos las fuentes de información confiable de aquellas que han sido manipuladas o que tienen una agenda política? Afortunadamente hoy en día, y justo porque México ha salido como el segundo país con más noticias falsas en el mundo, después de Turquía, creo, hay un montón también de plataformas que están, que justo están haciendo como ese análisis de las noticias. Incluso creo que Facebook, aunque yo tampoco confío tanto en Facebook, está teniendo un sistema de verificación de notas, ¿no? Entonces, pues sería cosa como de empezar a buscarlas. Yo he leído de 2 o 3 verifico no sé qué y para ver cuáles son las fake news y comprobar fake news. Y también hay como muchos consejos que han ido saliendo en redes de cómo identificar noticias falsas, ¿no? Entonces esa información también está, si yo la llego a encontrar de nuevo, porque me acuerdo haberla leído, puedo irla compartiendo, pero sí, existen afortunadamente hoy en día esa posibilidad con muchas notas, y pues tiene que ver también con ir desarrollando como la mirada crítica de uno y de una, ¿no? Sabemos que hay medios, la gran mayoría de los medios en México además tienen agenda, ¿no? Entonces, casi que no quiero sonar mal, pero yo leo muy poquito medio mexicano y más medio latinoamericano, ¿no? Y más medio internacional, porque pues, la verdad es que los medios en México desgraciadamente son ese otro grupo de poder que está sirviendo para los objetivos de la guerra psicológica. Muy bien. Carla Sisteca, ¿cómo crear canales para que los adolescentes se sensibilicen y acerquen a las fundaciones de derechos humanos y ayudar a crear su propagación con una visión humana? Fíjate que ahí yo voy a hacerle comercial a otra organización, porque creo que una de las cosas más importantes, y lo hemos hablado mucho con una gran amiga que tengo que trabaja con niños, niños y adolescentes, y es cómo a veces adultos y adultas creemos que los niños no entienden o no tienen la capacidad para comprender la gravedad o la intensidad de las cosas que estamos viviendo, ¿no? Aun cuando están plagados de violencia por todas partes, ¿no? Y cómo ir trabajando esto desde el aula, ¿no? De cómo ir trabajando a partir de conceptos que pueden ser, entre comillas, más pequeños para de ahí ir evolucionando a conceptos que son más intensos, ¿no? Por ejemplo, empezar hablando de estereotipo y prejuicio, e ir haciendo dinámicas como más activas que nos permitan comprender qué es el estereotipo y el prejuicio, de dónde viene, cómo opera, para de ahí ir llegando a conceptos como asesinato, masacre, ejecuciones, desapariciones, ¿no? Guerra psicológica, ¿no? Pero poder ir yendo desde lo más sencillo, entre comillas, hasta lo más amplio. Y ahí hay una organización internacional que se llama Facing History and Ourselves, enfrentando la historia y a nosotros mismos, que también así uno lo encuentra en Facebook y en Internet y todo, Facing History and Ourselves, y que lo que ellos hacen es desarrollar programas para maestros y maestras que trabajan con niños, niñas y adolescentes, para poder ir generando programas de estudios que desde el aula trabajen estos temas. Y tienen una dinámica de trabajo en la que se trata de la comprensión de este tema, el ir identificando este tema en su propia realidad y después ir generando estrategias para que los propios jóvenes y jóvenes vayan desarrollando las ganas y el impulso de involucrarse en su propia comunidad, pero con un programa completo que va como evolucionando bien bonito y bien redondito para que los propios jóvenes se quieran involucrar, ¿no? Entonces, recomiendo un montón buscarlo, tienen un chorro de material gratuito en la página Facing History and Ourselves. A mí me ha gustado mucho el programa que tienen, ¿no? Y sirve muchísimo para trabajar con niños, niñas y adolescentes. Muy bien.
Les recordamos también que esto que se transmitió esta plática en Facebook queda ahí, entonces también es un medio para eh, ir involucrando a más gente, ¿verdad? Eh, Osmar Hernández, desde su perspectiva, ¿cuál es el impacto que tendrá esta pandemia tanto a nivel personal como social? Ay, difícil pregunta. Yo me he ido debatiendo entre varios artículos que he leído de esto va a transformar toda nuestra realidad y las discusiones que ya hemos visto entre Zizek y el otro filósofo y no sé qué y bla, bla, hasta un artículo que leí hoy en que alguien decía va a ser exactamente lo mismo y más que un vaticinio, yo tengo un deseo y mi deseo es que no volvamos a la normalidad que conocíamos como normalidad. Mi deseo es que si bien podemos rescatar las cosas que sirven, que nos gustan, que son útiles, las buenas prácticas de lo que hacemos, etcétera, yo sí quisiera apostar porque construyéramos un nuevo acuerdo social, un acuerdo social emancipador, una nueva forma de habitar en el mundo, ¿no? Creo que sí, desgraciadamente los procesos sociales son largos, ¿no? Esto no va a suceder el próximo año, esto va a ser a 10, 20, 30, 50 años, pero vamos a recordar cómo nos cambió esta pandemia, sí lo creo, pero ahorita lo que opera o lo que tendría que operar es casi también meternos no solo desde un enfoque psicosocial, pero en cosas como psicología o reacción ante desastres o ante catástrofes y que nos han enseñado esas herramientas a qué pasa después del desastre, ¿no? Incluso podemos recordar lo que pasó en el terremoto, ¿no? Fue el terremoto, fue un momento de mucho shock, fue un momento de muchísima solidaridad, de muchísimo querer aportar, de muchas consecuencias e impactos, pero después de un tiempo se olvidó, después de un tiempo lo trascendimos, ¿no? Pero desgraciadamente lo trascendimos quienes vivimos bien, quienes tenemos privilegios, quienes perdieron casas, quienes perdieron trabajo, quienes perdieron seres queridos. Eh, Hay mucha gente que hasta hoy en día sigue con impactos del terremoto y se nos ha olvidado porque la adrenalina se nos bajó y quisimos volver a nuestra vida normal. Mi deseo es que esta vez no lo hagamos. Mi deseo es que vayamos identificando las etapas y vayamos identificando la estructura que está a la base para efectivamente los impactos que va a tener esta pandemia en México, en un país como México, con estas desigualdades, que va a ser terrible para un grupo importantísimo de la población, ¿no? Que no se nos olvide después de la adrenalina, que no se nos olvide después del shock, que no se nos olvide después de la visión de túnel, que tengamos la capacidad de voltearnos y volcarnos a estas personas que no tienen el privilegio que yo tengo y a las cuales yo les debo mi privilegio, ¿no? Entonces, ponernos al servicio de las personas que se quedaron sin trabajo, que no pueden comer, que se quedaron, que no tienen vivienda, que perdieron familiares, ¿no? Que fueron agredidos, ¿no? Que siguen ahí en la cárcel y su proceso ahí se quedó, ¿no? Entonces, más que un saber qué va a pasar, sí creo que el impacto va a ser muy fuerte, económicamente, sobre todo socialmente, pero mi deseo es que no volvamos a esa misma normalidad con nuestra visión de túnel y nuestro trauma psicosocial. Bien. Laura Martínez, que anotó al margen, trabaja apoyando psicoterapéuticamente a víctimas de violencia. Dice, muy importante dar contexto a nuestro trabajo como terapeutas. Gracias, Valeria, me has ayudado a tener esto presente en el apoyo a las personas. Luego dice Pseudo Cuau, hola, ¿algún consejo sobre hábitos alimenticios y su influencia psíquica? ¿Y qué pueden hacer las personas al respecto para poder afrontar esta pandemia de la mejor manera? Uy, importante. Creo que ese más es una pregunta para Julio o para el profe de neuro que tuvimos en Psicotepal. Pero nada más compartirles una cuestión. Efectivamente, los alimentos tienen un impacto sobre nuestro cuerpo y por lo tanto sobre nuestras conductas. A mí me quedó marcadísimo una clase en Psicotepal, justo con la clase de neuro, en donde nos explicaban el por qué, el trasfondo del boom de la Coca-Cola, ¿no?
Y entonces, cómo efectivamente la Coca-Cola nos da un rush de energía en un contexto en el que vivimos permanentemente estresados, porque si no trabajamos, no comemos, no vivimos, no pagamos, y entonces necesitamos estar siendo productivos permanentemente, ¿no? Y entonces, claro, comemos horrible porque la comida chatarra ha estado hiper presente en México, y entonces tampoco tenemos energía. ¿Qué hacemos? Nos jodemos una Coca-Cola, ¿no? Y nos da un rush que nos levanta, pero que en vez de equilibrarnos, nos lleva hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, y entonces estamos así, 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 como coca, literal. Y después, en vez de bajarnos al equilibrio, lo que hace es que nos baja hasta abajo. Y entonces ahora necesitamos una dosis más grande de coca, de azúcar, de estimulantes, ¿no? Y entonces eso hace que aumenten las ventas de Coca-Cola, que estemos permanentemente drogados para que estemos permanentemente siendo productivos. Entonces, ¿cómo nuestro sistema alimentario también está siendo funcional a un sistema de hiperconsumo, hiperproductividad neoliberal, ¿no? La comida que es importante en México, cómo nos han quitado la garnacha diciéndonos, la garnacha es horrible, pero entonces nos meten el McDonald's, tiene que ver también con este sistema. Entonces, más que decir que coman y que no coman, porque yo la verdad es que no tengo la mejor alimentación del mundo, es fijémonos lo que estamos comiendo, por qué lo estamos comiendo, ¿no? Y qué impacto hace a nuestro cuerpo y a nuestras conductas y qué funcional o no funcional es al sistema, ¿no? Y para eso han salido un montón de movimientos de soberanía alimentaria, de poder clasificar los alimentos nocivos, y entonces todos los empresarios sí pusieron el grito en el cielo de no, no le podemos poner a la Coca-Cola que es nociva. Pues claro que es nociva, ¿no? Entonces ahí también se juegan un montón de cosas de poder, ¿no? En lo que comemos. Ujú. Muy bien. Apuntaría yo un poquito en esto, en que hay que evitar algunas cosas de alimento. Por ejemplo, el trigo, las harinas de trigo, ¿sí? Lo único que hacen es fomentar nuestra evasión, fomentan nuestra fantasía porque nos inflan falsamente y luego se desinfla rápidamente y vamos reproduciendo lo mismo. Y esto nos lleva a un estado mental muy específico de fantasía. Entonces, procuremos evitar el trigo durante este tiempo. ¿Sí? Podríamos hablar de más, pero bueno, con eso tenemos suficiente. Punchis Bustina dice, Valeria, ¿puedes anotarnos el nombre de la organización que tiene material para trabajar con niños, niñas, adolescentes sobre temas de graves violaciones de los derechos humanos? Claro, ¿Sí? claro, lo subo ahorita en el Facebook de Psicotepal, la liga a esta organización. Está en inglés, pero tiene materiales que son increíbles, súper bonitos, la gran mayoría de acceso libre, pero los que no son de acceso libre, lo único que exigen es que uno tenga una cuenta, no te cobran ni nada y ya entras y accedes a todo el material. Está padrísimo y son ejercicios hiper sencillitos que con una cosa muy simple, híjoles, desatan unos debates y unas reflexiones bien bonitas en los grupos. Ujú. Muy bien. Tu maestro de neurofisiología te manda un saludo y ha de estar muy contento porque te oyó hablar bien de él, ¿verdad? Y de su Es que esa conocimiento. clase me dejó marcada. Yo dije, no manches, todo el sistema está para hacernos caca. Sí, perdón. Sí, me impresionó un montón. Muy bien. Carmen Sosa, creo que la tendencia del sector económico es volver a la normalidad, como que eso fue un mal sueño, como que esto, perdón, fue un mal sueño. Y sin embargo, a pesar de la incertidumbre que todos somos víctimas, tenemos muchos privilegios y como bien dices, tenemos que ser creativos para determinar qué hacer para apoyar. Ajá. Dice Javier López, tu maestro de neurofisiología. Creo que la idea básica sobre la alimentación es de entrada evitar los extremos. Ujú. Muy bien. Sí. Chopper Zamorano, Chopper Zamorano, querido amigo que lo conocí en otros tiempos de UPRES.
Rafa, un saludo. Gracias por toda esta información. Muy bien. Un material que les recomiendo ampliamente son 2 videos que están en YouTube que son de la doctrina del shock. La doctrina del shock es un concepto que acuñó Naomi Klein en el 2007, pero a partir de este tratamiento económico de shock que crea Milton Friedman. Entonces hay un video cortito como de 7 minutos que también está subtitulado y que es súper bueno para entender un montón de cosas, pero además está el documental completo gratis en YouTube, ¿no? Y nos permite, nos da un montón de contexto de por qué la gran mayoría de los conflictos sociales en el mundo, ¿no? Se han dado como se han dado y claro, lo que llaman es el capitalismo del desastre, está basado en la crisis y el desastre para poder implementarse, ¿no? Y está basado en la violencia y en el mantenimiento de las violencias, ¿no? Entonces, ese da montones de claridad y bueno, está el libro también, pero es una cosa de este tamaño, la verdad es que el documental está chido. Muy bien. Otra vez, Javier López, con respecto a otros eventos como tu ejemplo del temblor, yo creo que hubo cambios significativos en la organización civil que ahora son base de lo que hoy podemos vivir con esto de la 4T, ¿sí? Y yo le diría a Javier, a ver si ahora sí nos defines una plática que des en una de estas semanas. ¿Eh? Ya le estoy haciendo Sí. manita de puerco, porque ya le había yo Sí. pedido. Muy bien. Creo que es todo, no hay nada más. No. Acá el área técnica la tengo aquí a mi izquierda, entonces pregunto. O sea, Citlali, ¿verdad? Para quienes no saben. Este, Muy bien. Bueno, pues agradezco infinitamente a Vale. Ya sabes que te queremos mucho, sí, y hay mucha gente que te quiere mucho, que también estuvo aquí presente, participando, sí, agradecemos mucho todo lo que nos aportaste. Uh-huh. Gracias, Muchas gracias por gracias, el Vale. espacio. ¿Sí? Y para todos, bueno, seguiremos la próxima semana con otro tema. Tenemos por ahí para dos semanas de temas. No sé si Citlali tiene el tema de la otra semana, todavía no está. Ah, sí, sí va a venir. Vamos a hablar un poquito de la geopolítica la próxima semana. ¿Sí? Y Importante. entonces vamos a tener a alguien en quien tengo mucha confianza en esto de la geopolítica, que nos va a ayudar a ubicarnos en lo que está pasando, en el contexto de esto, porque se compara mucho esta situación de crisis económica que va a venir con la crisis del 29 en Estados Unidos, la Gran Depresión Económica del 29, y él nos va a poner el contexto en qué es lo mismo, pero en qué es distinto y qué nos falta ahora que sí hubo en el 29 y que hizo un contrapeso, por ejemplo. ¿Sí? Entonces va a estar Efraín ahí y vamos a tener dentro de 2 semanas una mesa donde van a participar varias psicoterapeutas. Que es que la mesa es sobre el papel de los papás y las mamás dentro de esto. ¿Sí? Y entonces, quienes van a participar, pues además tienen que ver con esto, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y todos los que nos acompañaron, las que nos acompañaron, ¿sí? Y pues un abrazo. Gracias por el espacio y gracias a todos los que aguantaron esta charla.